Un saludo en el nombre del Señor. No se preocupe, el programa no va a ser en alemán, porque yo sé que ustedes vieron ya en nuestra página el nombre de mi invitado del día de hoy y han de haber pensado, Dios mío, hoy vamos a tener que entender un poco de alemán. No, vamos a hacerlo en español. Pero sí quiero presentar a ustedes a mi invitado del día de hoy, el padre Jürgen Daumwetter. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Ya tienes tu primera lección de alemán. ¿Cómo como estás, ven, Pepe Alonso? Un saludo muy muchas cordial. gracias. También un saludo a todos los que nos están viendo a través de esta señal. Ajá. Es un gusto y un honor para mí estar esta tarde contigo y con todos aquellos que nos están escuchando. Y qué bueno que ya empezó usted a dar el saludo en español, porque así la gente sabe que usted habla perfectamente bien el español, aunque su apellido, no hay ni la menor duda, es un apellido germánico, Sí, alemán. yo quiero corregirte porque no es que no sea alemán. Ajá. Soy alemán porque todos mis Claro. abuelos son alemanes. Todos mis genes son alemanes, pero soy nacido en el Perú. Ahí Entonces está. tengo Ahí. esa doble nacionalidad. Por eso ven que tenemos aquí la bandera de Perú, tenemos Con aquí mucho la honor. bandera del Vaticano, El esta no es la de la iglesia, Sí. la bandera de la iglesia es la cruz, y tenemos aquí una virgen que quieren ustedes mucho. Nuestra Señora de la Reconciliación o la Inmaculada Dolorosa, como la llamamos. Así es. Sí. Bueno, ya el padre avanzó una cosa. Obviamente, toda su rama genealógica viene de Alemania. Alemania. Pero usted Sí. nace, ¿dónde, padre Jürgen? En el Perú, en Lima. Lima, limeño. Hace 50 años nací en Lima. Bueno, la edad ya la dio usted, si que yo se la pidiera, está muy bien. Eso, los hombres no tienen mucho problema en hacerlo. No, Ya una mujer como ninguno, que ninguno. sí, guarda un poco la 50. Y yo te voy a decir una cosa, dicen que a los hombres le viene la crisis de los 50, ¿no? Ajá. Pero yo en este momento de mi vida recibo un gran regalo de Dios y una gran misión, que no me hace mirar para atrás diciendo a ver qué he hecho y bueno, ver que la vida empieza a decaer después de los 50, sino que me hace mirar con mucha esperanza hacia el futuro. Es como un nuevo nacimiento en mi propia vida. No quiero decir que mi vida anterior no ha sido muy intensa, la ha sido, gracias a Dios, por mi vocación, por mi llamado, pero lo que se viene ahora es algo que es un horizonte nuevo, apasionante, muy apasionante, porque es un trabajo con jóvenes y eso me da una energía muy particular. Oiga, pues usted acaba de cumplir medio siglo, así que está Sí. usted ya viendo la otra mitad del otro. en donde yo ya ando, por allá yo ya pasé, hace rato que pasé Sí. esa marca del medio siglo y vamos para allá. Padre Jürgen, antes de que hablemos del proyecto maravilloso en el cual está usted pues, dedicando en este momento su tiempo, háblenos un poco del padre Jürgen para que conozcamos cómo un descendiente de alemanes peruano está en este llamado respondiendo al Señor. Muy bien, Pepe Alonso, yo te quiero proponer, antes de hablarte de mí, hacer una pequeña oración contigo y con todos nuestros televidentes. Tiene usted Soy toda la sacerdote razón. y quisiera que empecemos en esa presencia de Dios tan necesaria. Si el Señor no construye el edificio, mejor nos dedicamos a otra cosa. Pónganos en manos del Señor, Padre Jürgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que en este momento derrames tu bendición sobre nosotros, especialmente que me ilumines a mí para poder decir las palabras apropiadas, no solo hablar de mí, que de eso no se trata, sino de esta misión que tú me encomiendas. Y te pido también que toques el corazón de todos aquellos que nos están escuchando en este momento, especialmente los jóvenes, porque a ellos va dirigido especialmente este programa y el que viene, y los muevas a descubrir el inmenso valor de la castidad y la necesidad de vivir esa castidad en nuestra vida cristiana. Madre buena, Madre inmaculada y dolorosa, que nos muestras un corazón rodeado de rosas blancas de pureza ardiente en el amor, intercede por nosotros, tus hijos, en este momento. Que así sea. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Padre bien. Jürgen, usted ya profetizó, ¿eh? Usted ya dijo este programa y el que viene. Así que le voy a tomar desde ahora la palabra para que hagamos otro programa para un futuro, tenerlo nuevamente. Así que con mire por mucho dónde gusto. El Espíritu Santo mueve las cosas. Con mucho Ustedes lo gusto. oyeron. Así que ya está el Padre Jürgen. Es una inspiración del Espíritu, ¿no es cierto? Además, porque creo que esto se va a quedar muy corto. Y Yo lo creo, porque Sí. ya viendo un poco lo que usted nos va a compartir es muy importante. Pero antes, Padre Jürgen, ubíquenos con usted. Háblenos un poco de usted, el Padre Jürgen. Antes de ser Padre Jürgen. bien, lo primero, como ya les he dicho, mis padres
Son alemanes. Mi padre peleó en la guerra el último año, tenía 17 años. Mi madre, aunque nació en el Perú, se fue a Alemania justo 2 años antes de que empiece la guerra. Estuvo en Berlín, pasó toda la guerra en Berlín, y de ahí ella inmediatamente termina la guerra y regresa al Perú, luego evidentemente participar de todos los horrores de la guerra, sufrimientos, ¿verdad? Obviamente estamos refiriendo a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Europea, Mundial. Claro, ok. Correcto. Mi padre después va al Perú, lo invita a un tío a participar de unas empresas que él tenía por allá. Y se conocen mis padres en el Perú, se casan, somos 3 hijos, yo soy el menor. Muy bien, además de ser alemanes, tú sabes que en Alemania, bueno, no sé qué tanto saben, en Alemania la mitad son católicos y la otra mitad son luteranos. Y yo pertenezco a una familia de origen luterano. Con esto te estoy diciendo y les estoy diciendo a todos ustedes que yo no era católico. Soy converso al catolicismo. Bueno, nací en esta familia alemana normal, hablaba alemán todo el día en casa, fui educado en un colegio alemán, tenía mis ideales de irme pues a estudiar a Alemania, pero el Señor se cruzó en mi camino. Y esto fue, ¿por qué? Porque bueno, en la evolución, el desarrollo del joven normal, que yo también he pasado, como tú has pasado y todos hemos pasado, siempre viene la cuestión de, bueno, ¿cómo voy a ser feliz? Las etapas del enamoramiento, de enamorarte de las chicas y todas esas cosas. Llegó un momento en mi vida en que, bueno, lo primero, dentro de esa etapa de la juventud, tenía clases yo de religión en mi colegio que eran luteranas. Y esto como un anticipo, creo yo, de lo que el Señor me iba pidiendo en la vida, ¿no? Me acuerdo que yo tenía unos 13 años y de repente se aparece el pastor en nuestra clase de religión vestido de pastor, porque no siempre iba vestido de pastor, entonces tenía toda su túnica negra, ¿no? Con su lazo blanco, y yo me lo quedo mirando y me pregunto, me pasó por la cabeza la idea, ¿y qué pasa si un día termino como él? De ninguna manera, me dije, no, eso no es para mí. Bueno, eso quedó ahí como una anécdota, ¿no? Pero pasaron los años y otro de esos puntos claves en mi propia historia de conversión es cuando un amigo mío, mi vecino, un buen amigo mío, se fue a un retiro y regresa al retiro y regresa feliz. Y una noche me lo encuentro y él estaba cantando solo ahí en su garaje. Yo me meto y me contagia esa alegría. Me contagia esa felicidad con la que él venía de su retiro. Y me acuerdo que esa noche, yo cruzando la calle pues para ir a mi casa, experimentaba una presencia de Dios bastante singular, ¿no? Me contagió esa alegría y esa felicidad. ¿Él le habló algo del retiro o simplemente su gozo, la alegría, ya era algo que simplemente el traspasaba? gozo, la alegría, estar cantando canciones, eso es lo que yo recuerdo. O sea, no se puso él a moralizarlo y decirle, mira, yo fui, me pasó esto. No, nada. Y eso es interesante porque es el testimonio de la alegría del cristiano es lo que convierte, lo que toca otros corazones, Claro. ¿no? Ajá. Eso quedó grabado en mi memoria. Y unos meses después, él me dijo, hay un nuevo profesor en mi colegio de religión que nos ha dejado asombrados, ¿no? Es interesantísimo verlo, escucharlo, toca temas humanos muy profundos. Este chico católico. Sí, Ajá. él era católico. Correcto. ¿No? Okay. Está en un colegio católico también, italiano. Y bueno, a él le fascinaban esas clases de religión. Y también me contagió eso. Y fue un momento en que yo empecé en mi juventud a entrar en ciertos problemas, dificultades, depresiones, dudas, lo que todo joven pasa en algún momento. Y él me dijo en ese momento, me voy de retiro con mi salón y este profesor. Entonces yo siendo luterano, mira, yo estaba vacunado contra los católicos, porque mi madre me había enseñado qué cosa. Los católicos adoran al Papa, ¿no? Los católicos adoran a la Virgen, los católicos no nos dejan comulgar y nosotros sí, es injusto. Entonces yo estaba predispuesto contra el catolicismo. ¿Por qué? Porque mi madre me había simplemente dicho esas ideas. Pero yo estaba en una posición, una situación, cuando este amigo me dice, ¿sabes qué? Me voy de retiro, y yo dije, esta es una ocasión para que yo descubra esa felicidad que estoy buscando. Estaba en búsqueda. Y le dije, de iniciativa personal, le dije, dile a tu profesor si yo también puedo ir. Así que le preguntó,
Y dijo que sí, con mucho gusto, podía ir al retiro. Entonces, como luterano, yendo a un retiro católico, me sentía como pez fuera del agua. Y con el tiempo y en ese ya el momento de tener que ir, yo ya decía, ¿qué hago acá? No sé qué estoy haciendo acá, pero bueno, yo ya estaba embarcado, mi amigo además me alentaba siempre, ¿no? Entonces me acompañaba. Oye, ¿y sus padres se enteraron de que usted iba a ir a un retiro sí, católico? Sí, yo les pedí permiso. ¿Y no los comulgaron? No les pareció nada que fuese malo. No era una amenaza para ellos. En ese momento no era una amenaza para ellos. Tienes toda la razón. Después vino el problema. Ajá. Pero bueno, fui al retiro y el retiro no fue lo que yo esperaba en el sentido de que yo no regresé con esa euforia, felicidad, esto cambió mi vida, ya soy otro, ahora estoy feliz y contento. No, pero sembré una semilla y eso sí lo experimenté. Déjeme le pregunto algo. ¿Y en el ambiente del retiro, el resto de los chicos eran católicos todos? Todos. ¿Cómo lo recibieron a usted, un luterano que viene a un retiro? ¿Ellos sabían que usted era luterano? No, el único que sabía era mi amigo. O sea, fue usted de incógnito. De incógnito. Bueno, yo no mentí, yo dije. Claro, ¿no? claro. Pero el que no comunicó que yo era luterano era mi amigo. Uh-huh. Y esa es una anécdota muy graciosa, porque yo estaba en la mitad del retiro ya y normalmente hay confesiones. Vino un sacerdote a confesar, ¿no? Éramos siete chicos. Y cuando llega el sacerdote, se pone a confesar, todos se confesaron menos yo, y el director del retiro viene y pregunta, ¿ya todos se han confesado? No, yo no. ¿Y te puedo preguntar por qué? Sí, soy luterano. Ah, ya. Entonces ahí apareció el peine. Se fue nomás y bueno, no dijo nada más. Y después me enteré que ahí citó pues, a todos los que dirigían el retiro, es decir, a una reunión de emergencia. Se nos ha infiltrado un luterano y ahora ¿qué hacemos? Bueno, y tú sabes, ahora te cuento un poco, pero y después de eso fue la misa y yo quise comulgar pues, ¿no? Porque sentía, digamos, algo especial y bueno. Pedí permiso para comulgar, pero me dijeron, anda, habla con el padrecito, porque yo no sé, se lavaron las manos todos. Y bueno, aquí te voy a decir algo que sale del libro, digamos así, de lo que es posible y permitido, ¿no? Pero el sacerdote, un buen sacerdote, muy buen sacerdote, yo le tengo mucho cariño, ¿no? Fui, le pregunté si podía comulgar, y me dijo, no sé qué. Uh-huh. Y ahí sí yo debo reconocer mi culpa, dije sí, uh-huh, para poder comulgar. Y yo me imagino que lo que él me preguntó es que si tú crees en la presencia exacto, real de Jesucristo en la Eucaristía. Uh-huh. Bueno, en esa misa yo comulgué, recibí al Señor, fue mi primera comunión sin ser católico. Pero yo creo que el Señor tiene sus maneras de actuar y de obrar y de entrar en la vida de uno, ¿no? Que a veces quizás rompe un poco las reglas a las que estamos acostumbrados. No es que yo estoy diciendo que hagan lo mismo, que permitan lo mismo, yo creo que hay que educarlos a respetar las reglas. Lo cual sucedió en la siguiente misa, que yo quise comulgar muy respetuosamente, vino el muchacho que dirigía el retiro y me dijo, tú no puedes comulgar, entonces dije, ya, ok, aparte de ir no comulgué, ¿no? Pero tú sabes quién me dio la charla en ese retiro al siguiente día sobre la Iglesia Católica. Lo conoces muy bien, es tu amigo entrañable, que habla aquí en su programa Cara a Cara. Alejandro Bermúdez. Le digo Alejandrito porque él a mí me puso Pepito, sí, y de ahí entonces ya estamos los dos de chiquitos. Sí. Tremendo. Yo lo quiero muchísimo, Alejandro, es un gran hombre de Dios. Bueno, yo le tomé mucho cariño también. Y él me dio una charla dirigida a mí específicamente sobre la iglesia y sobre Lutero, lo destrozó, ¿no? Pero yo como luterano estaba así, ¿no? A mí no me entran balas. ¿No? Ajá. Y después él fue dirigiendo mi grupo. Yo pertenezco ahora a la misma congregación de la Sodalicio de Vida Cristiana. Sí. Entonces, así empezó mi proceso de conversión. Empecé a ir a reuniones, a la misa del Sodalicio, que era una capilla chiquita, y a mí me atrajo mucho la fuerza con la que se cantaba, el espíritu militante, la amistad que se vivía. Era algo totalmente distinto a lo que uno estaba acostumbrado. Pero usted seguía siendo luterano. Seguía siendo luterano. Padre, y permítame hacer un brinquito. ¿Y en casa con papá y mamá qué pasaba viendo todo esto? ¿O ellos no se daban cuenta de esta dinámica en la que el Señor lo había metido a usted? Sí, sí se dan cuenta. ¿Sí? Pero empezaron dificultades, ¿no?
¿Por qué? Porque yo les decía, me voy a misa, me voy a Rosario, tengo una reunión con este chico, que Alejandro me lleva 2 años nomás, creo. En esa época yo tenía 16 años, él tenía 18 o un poco más quizás. Y entonces sí empezaron a haber recelos, ¿no? de mis padres. Pero eso no fue motivo para mí para echarme atrás. Entonces yo seguía y me fue fascinando, ¿qué cosa? La Eucaristía, ¿no? Empecé a entender qué cosa significaba realmente eso de la presencia real de Jesucristo. Y me podía pasar horas rezando ante el Santísimo, ¿no? Me atraía muchísimo, o sea, me enamoré de la Eucaristía. Y lo segundo, lo que me enamoré fue de la Virgen María. O sea, porque más allá de lo que me había hecho mi mamá, empecé a entender quién era la Virgen, su papel, su función de acercarnos a Jesús. Y esos 2 amores fueron creciendo poco a poco, ¿no? Con los meses, hasta que fui a un segundo retiro, 6 meses después del primero más o menos, ¿no? Y en este retiro Dios me regaló una experiencia espiritual muy, muy intensa. De la nada, en un momento nos reunimos después de una charla a conversar y empecé a experimentar una presencia de Dios que me inundaba profundamente. No vi lucecitas, no vi nada, no escuché voces, simplemente era la experiencia, una felicidad, de un gozo y una paz muy profunda y la sensación de que Dios estaba ahí, irradiando todo eso dentro de mí. Y el que dirigía el grupo dijo, hagamos silencio un momento y tratemos de percibir algo que esté en el ambiente. Y para mí fue, wow, o sea, no es algo subjetivo mío, algo está pasando acá. Y para mí eso fue muy importante. Ese fue un empujón de Dios en ese momento de mi vida, porque ya esta misma persona que dijo hagamos silencio ya me había estado preguntando, ¿y cuándo das el salto, ¿no? ¿Cuándo te conviertes? Porque yo ya era católico, digamos, en mi práctica, iba a la misa, comulgaba espiritualmente, porque físicamente no podía, rezaba el rosario, y de verdad estaba muy involucrado con la fe católica, pero no me atrevía a dar el salto. ¿Ya había usted aceptado que el Papa no lo adorábamos o todavía no entraba el Papa en función por ahí? Ya, no, además esa es otra de las cosas. A mí me fascinó desde el primer momento, y era todavía luterano, cuando eligieron a Juan Pablo II. Ah, le tocó, claro. Sí, y lo vi en televisión y me impactó. Su presencia, su figura, me causó un gran impacto. Y no, le cogí muchísimo cariño. Entonces, sigo, este empujón, este regalo de Dios, esta experiencia tan fuerte hizo que yo dijera, esto es lo mío, este es mi lugar, acá encuentro esta paz, esta felicidad que yo estoy buscando, este es mi camino. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? ¿16? Ya había cumplido 17. 17 años. Recién cumplidos, sí. Y me invitaron a ir a una especie de experiencia seminarística, ¿no? Y en esa experiencia seminarística, que fue en las alturas del Perú, en los Andes, ¿no? Porque el obispo de Huaraz en ese entonces era muy amigo del Sodalicio y pidió pues ayuda para ayudar a otros 5 chicos de ese pueblo a discernir si tenían o no vocación a la vida sacerdotal. Entonces hicimos vida seminarística y ahí me propusieron convertirme al catolicismo y yo dije sí. ¿Por qué? Porque tenía ese impulso, tenía ya esa fuerza, tenía ese no miedo a nada, porque Dios está conmigo. Entonces, yo siempre pienso, digo, eso fue un regalo de Dios en el momento preciso y oportuno para que yo dijera sí. ¿No? Y cuando uno mira hacia atrás, dice, Dios es un genio. Él va poniendo las cositas, basta que uno vaya diciendo sí, aquí, acá, y todo se da, y todo se pone en su lugar. Y así fue mi vocación. Bueno, el 11 de enero de 1981 hice mi profesión de fe católica, o sea, el ingreso oficial a la Iglesia Católica. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el paso canónico para este traslado, llegamos así, a la Iglesia Católica, viniendo de una iglesia luterana de la Reforma? Los luteranos son cristianos, son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces son cristianos, no plenamente partícipes de la Iglesia Católica. Entonces, lo que se hace en ese momento es
la admisión plena a la Iglesia Católica, ¿no? Un rito de la plena admisión a la Iglesia, o a la comunión de la Iglesia Católica, y eso se realiza específicamente rezando el credo ante el obispo o aquel a quien él designe. ¿No? Entonces, era una misa, y yo me paré ante el obispo a rezar el credo. Y fue el credo de Pablo VI, que lo leí, que es un credo largo, muy hermoso, ¿no? Y fue una ceremonia muy hermosa. Yo me acuerdo esa delicadeza de Dios que uno ve, ¿no? Porque en Huaraz, que es un pueblo de la sierra, llueve mucho, y ese domingo, que era el domingo del bautismo del Señor, estaba lloviendo. Y justo a la hora de empezar la ceremonia dejó de llover y se abrió así el cielo, ¿no? Como un rayo de luz ahí. Y eso duró toda la misa. Terminó la misa y de ahí ya volvió a llover. Pero fue como un espacio ahí de luz en medio de la lluvia. Y yo recuerdo eso con mucho cariño. Estuve un mes ahí en Huaraz en esta experiencia y para mí fue como la luna de miel con el Señor, ¿no? ¿Sus padres sabían de este paso? No sabían. No sabían. Porque ya había tenido algunos encuentros con ellos en que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, claro. Preferí no es entendible, perfectamente entendible, ¿no? Si ellos no habían tenido toda la experiencia por lo que usted había pasado, ellos mantenían su fidelidad a la iglesia tradicional de ellos. Y mira, Pepe Alonso, yo debo reconocer aquí porque, mira, mi madre fue educada de una manera muy vertical. Ella me decía, a mí me duele que yo no los haya educado a ustedes correctamente porque a mí me enseñaron cómo el papá dice A y el hijo obedece. No hay diálogo. Y mi familia alemana no era una familia de mucho diálogo, ¿no? Entonces, mamá, papá dicen A y el hijo hace lo que papá o mamá dicen. Y por lo tanto, yo mismo, y mi falta quizás ahí, debo reconocerlo también, es decir, no saber explicar las cosas, pero claro, yo tampoco estaba entrenado para explicar las cosas, ¿no? Claro. Y cuando yo encontraba una reacción negativa de mis padres, entonces me era muy difícil, bueno, busquemos explicarle las cosas, ¿no? Entonces, bueno, quizás yo no obré de la mejor manera en ese momento, pero fue lo que yo pensé que tengo que hacer porque el Señor me está llamando y siento ese llamado y tengo que responderle. Y a mí me da mucha pena porque años después, ya yo siendo sacerdote, ¿no? Mi madre me hace una pregunta, me dice, hijo, dime la verdad, ¿tú te has metido al sodalicio de vida cristiano, te has hecho católico porque algo te faltó en nuestra familia? No. Dije, me dolió porque dije, mamá, no, y me dio pena porque no ha sido eso, ha sido que yo he experimentado algo y me duele porque no sabía explicárselos, ¿no? O sea, compartirles esa experiencia espiritual que a mí me llevó a seguir al Señor y decirle, aquí me tiene, Señor, y lo dejo todo por ti. Que no fue pues una especie de escape o fuga o lavado de cerebro, o lavado de cerebro de un grupo pues radical, como muchas veces nos han acusado y qué sé yo. No fue nada de eso. Y fue un camino que el Señor le puso a usted clarísimamente, a base, como usted lo dijo, orquestando los momentos que iba progresando todo este llamado, ¿verdad? Hacia esta pertenencia a la Iglesia Católica Apostólica. Sí, y mira cómo es, ¿no? O sea, como yo te digo, para mí la vocación y el momento en que dije sí, y a los 11 días de haber hecho esta profesión de fe y a ser católico, me dijeron, bueno, ¿y quieres hacer tu ingreso, digamos, al sodalicio? O sea, es una primera promesa. Dije, por supuesto, o sea, digo, es obvio para mí. Descríbanos un poco el sodalicio, porque hay muchísima gente que oye ahora mismo el sodalicio y quizá no sabe qué es este grupo en el cual usted tuvo el contacto en este progreso de la llamada, ¿no? Sí. El Sodalicio de Vida Cristiana es una asociación apostólica, laical, cuyo objetivo es, bueno, evangelizar, evidentemente, específicamente a los jóvenes, ¿no? Pero tiene una impronta laical, no es clerical. ¿Fundada por un laico? Fundada por un laico, Luis Fernando Figares. Figares, que vive actualmente, o sea, el fundador vive. O sea que todavía existe la presencia del fundador, un laico que sigue siendo laico. Sí. Nace en Perú. Claro. Nace en Perú. La fecha fundacional es 1971, o sea, es algo bastante joven. Tenemos la aprobación pontificia, el Papa Juan Pablo II aprobó
la espiritualidad y el camino del sodalicio como un camino válido para la santidad. Entonces tenemos todos los sellos del Vaticano. Ujú. Y una de las cosas que es parte de mi propia historia es que yo he sido y sigo siendo capellán de la comunidad del fundador. Ujú. Entonces, esa es una parte que ya te voy a contar un poco más adelante, ¿no? Entonces ahora, yendo solamente un poquito en retrospectiva, este chico que tuvo este retiro, este gozo que él encontró, esto era todo ya dentro de este ambiente del sodalicio, dentro de este caminar del sodalicio. Sí. Correcto. Es decir, él caminó conmigo y entró conmigo al sodalicio. Ajá, ajá. Lo triste, digamos así, es que él no perseveró, mientras que yo aquí estoy, Ajá. ¿no? Ujú. Pero bueno, en esta historia de mi conversión, cuando yo me convierto al catolicismo y cuando ya hago el ingreso, compromiso digamos, al al sodalicio. sodalicio de vida cristiana, con una primera promesa que se llama aspirante, eso es una etapa, pero para mí ya quedaba muy claro que el Señor me estaba llamando a la vida consagrada, a los 17 años. Ujú. No sabía si como sacerdote o como laico consagrado, porque como tío sodalicio es una asociación laical eminentemente, pero a mí siempre me había traído mucho el sacerdocio, digo, desde que empecé a conocer el sodalicio o me enamoré de la Eucaristía, una de las cosas que me atraía muchísimo era justamente la Eucaristía, ese misterio de que Dios se haga presente en medio de nosotros, ¿no? Sin embargo, era esa doble experiencia más o menos de Moisés ante la zarza ardiente. ¿Cuál es esa experiencia? Me atrae, pero me da miedo, Ajá. ¿no? Entonces era esa doble sensación. Lo divino produce muchas veces Sí, ese fenómeno, ¿verdad? Me atrae, pero es algo divino. Sí, sí. Descálzate. Ajá. Descálzate, que estás en terreno sagrado, ¿no? O el mismo miedo, porque mire, es el miedo a no sé qué me va a pedir el Señor, o sea, me pide dejarlo todo, me pide sacrificio, renuncia, y uno muchas veces se fija más en eso que en todo lo que vas a ganar, ¿no? Y hoy día yo te puedo decir, y les puedo decir a los jóvenes que me están viendo, muchísimo más es lo que ganas, y el Señor cumple siempre sus promesas, que si tú das 1, Él te va a dar 100, y no hay que tener miedo. Padre Jürgen, y al paralelo que iba usted en este proceso de su conversión al catolicismo, etcétera, usted cursaba estudios, iba en alguna dirección de alguna carrera profesional, ¿tenía usted alguna meta por aquel lado? Mira, yo terminé en el colegio alemán, hice el Abitur, que es son 2 años de estudios con exámenes y te dan una calificación para que tú puedas entrar a una universidad en Alemania de acuerdo a tus calificaciones, estudias esto. En Alemania. En Alemania. Yo hice todo eso hasta los 19 años, pero ya cuando cumplí 19 años yo ya entré al seminario. No al seminario, sino a la universidad a estudiar teología, ¿no? Y a los 20 años yo entro a vivir una comunidad sodalite. O sea, ya me separé de mis padres y empezó, estamos hablando del año 84, mi vida en comunidad. Padre, tenemos que ir a unos breves mensajes. Voy a detener este maravilloso caminar con los que nos está usted llevando y vamos a continuar. El tiempo es un tirano. Así que yo creo que ustedes están igual que yo, estamos metidos con el Padre Jürgen en este hermoso caminar que Dios le ha presentado, ¿verdad? No toque ese dial, porque ahora viene toda la proyección de a lo que el Señor lo llamó, cómo lo está proyectando. La música más latina que le pude encontrar no es exactamente un vals peruano ni nada Hubiera de sido lindo. un vals peruano de esos hermosos, ¿verdad? Hermosísimos. Padre, entonces nos quedamos en que ya usted ha tenido la invitación a ser miembro a hacer el primer compromiso en el sodalicio, pero usted ya mencionó algo ahí. También ya se abre la opción a ir hacia una vida en el sacerdocio. Cuéntenos cómo es esto. Sí,
Yo te hablaba del miedo que yo experimentaba cuando decía esto, me atrae mucho, pero me da mucho miedo también, ¿no? Porque uno ante los sacrificios que no conoce tiene mucho miedo. Después de 1 o 2 años de formación, yo tenía constantemente esa pregunta, bueno, ¿y hacia dónde voy? Laico consagrado, que no es quedarse a mitad de camino por si acaso, porque hay mucha gente que dice, ¿y por qué se quedó a mitad de camino, ¿no? a hermanos que son laicos? Ni tampoco son ciudadanos de segunda clase. Tampoco, tampoco. Son hombres consagrados a Dios y con una vocación específica a consagrarle su vida como laicos, ¿no? Y trabajar en el mundo, que es parte muy importante de su alicio de vida cristiana. Padre, solamente un momento, abunde un poquito en esto porque es interesante, porque quizá hay gente que se ha planteado alguna vez o ha oído esto y no hay una claridad. Laico consagrado, porque la gente piensa que esto es como vivir una vida de laico diferente, en el sentido de, ¿me entiende? Como semirreligioso. Aclárenos, ¿qué es un laico consagrado? Bueno, en modo sencillo, ¿no? Semi-religioso no tiene nada, es un hombre profundamente religioso. Religioso, correcto. A quien Dios le pide renunciar a su familia o a futura familia, ¿no? Y dedicarle totalmente su vida para un servicio específico. Sin casarse y tampoco sin recibir el orden sacerdotal. Un ejemplo que usted lo mencionó, que lo queremos muchísimo, Alejandro Bermúdez. El tremendo servicio que ese hombre está haciendo a la iglesia y sigue siendo un laico, pero un laico consagrado. Ahí tiene usted un ejemplo de alguien que conocemos perfectamente bien, mi querido Alejandrito. Y hay distintos llamados. En el sodalicio, la vida del laico consagrado es en comunidad, o sea, el llamado es a vivir en comunidad, vivimos como hermanos, ¿no? Algunos somos sacerdotes, otros laicos consagrados, y hacemos una familia. Esto implica también laicas, o sea, también está abierto a mujeres, también hay la rama de mujeres. Digamos así, que son mujeres que experimentan el mismo llamado a la vida consagrada y forman comunidades, entre ellas con la misma espiritualidad, comparten nuestra espiritualidad. Sin ser religiosas. Sin ser religiosas. Ok, creo que eso nos queda entonces muy claro. Sí. Entonces, ¿usted va primero por laico consagrado o está en esa disyuntiva? Yo estoy en esa disyuntiva, no sé a qué me llama el Señor. Me moría de miedo de ser sacerdote. Una vez me acuerdo de haber ido de misiones y me puse un alba para dirigir un rosario y era sentir qué maravilloso es esto, ¿no? Digo, son maneras en las que yo creo que Dios me iba hablando y guiando y dando algún tipo de señales para decir, anda por acá. Leía una novela de un santo y me identificaba con el padre, con el sacerdote, ese tipo de cosas muy sencillas, ¿no? Pero me da miedo. Entonces, en un momento dije, ya, Señor, mira, la próxima vez que alguien me pregunte, ¿y tú qué vas a hacer, laico o sacerdote? Yo le voy a decir sacerdote. Y así fue. Y me lo preguntó mi fundador. Y le dije sacerdote. Desde ese momento experimenté una paz muy profunda, ¿no? Es el decir ya, Señor, esto es, y cuando uno reconoce y acepta, te viene esa paz muy, muy honda y muy profunda. El sí de María. Sí, sí, sí. Y la alegría, ¿no? Porque cuando María pronuncia su sí, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo, no solo a ayudar a su prima, sino a transmitirle toda la alegría que ella experimenta, que es fruto del sí. Se acaba no la duda, sino se acaba ese momento de qué es lo que Dios quiere, y al decir el sí, ya estoy en camino. Sí. Y Dios te regala esa alegría. Y es lo contrario del joven rico. El que le dice no. No se lo dice, pero se da media vuelta y dice el evangelista, se marchó entristecido. Y eso pasa en el corazón de un chico o de una chica que experimenta el llamado del Señor y se da media vuelta. Padre, y ahora que cita usted este pasaje, qué interesante que menciona uno de los evangelistas, no estoy seguro quién dice, y lo miró con amor. Esa frase cada vez que yo la leo, digo, ¿qué tiene que haber pasado con ese joven después que ya no supimos nunca más, no? Porque no en cualquier pasaje del Evangelio dice, y lo miró con amor. Sin embargo, a ese chico lo miró con amor y ese joven no devolvió. Y la traducción literal quiere decir, mirándolo, lo amó. Mirándolo, lo amó. O sea, ¿qué tal potencia de amor transmitida en una mirada? Y a mí me gusta interpretarlo así. O sea, el Señor no te pide nada si antes no te da algo y no te da todo. Y
y yo experimenté eso, o sea, a mí me regaló muchas cosas, me regaló esa fuerza, me regaló esa experiencia de amor a la Eucaristía, me regaló esa experiencia de amor a la Virgen. Y yo creo que el Señor le está regalando, o sea, lo está inundando de su amor para que Él pueda decir sí. Y ese sí no es fácil, porque ese sí es renunciar a toda su riqueza. Es un salto de fe, es un salto, pero Dios no te pide nada si antes no te ofrece todo. Y para mí ese pasaje es fascinante, ¿no? Pero también cómo es la libertad del ser humano, que a pesar de que siente toda la fuerza, el amor de Dios, en un momento es capaz de darse media vuelta y decirle, no, me quedo con mis riquezas. Me quedo con lo que el mundo me da, lo que el mundo me fascina, y todo eso se desvanece con el tiempo y te deja vacío y solo, pero Dios te da el 100 por 1. Padre, pienso yo, ¿cuántos jóvenes o cuántas chicas quizás están viviendo una vida de infelicidad, a pesar de que a lo mejor tengan lo que el mundo les propone como la riqueza, ¿no? Y que sin embargo, por haberle dado ese no al Señor, a la vocación, vamos a llamarla la vocación, cualquiera que sea, no caminar en ese camino que el Señor te pone, tiene que ser, a la larga, tiene que ser una desventura terrible, ¿verdad? Y quién sabe, la vida eterna, ni nos metamos con dónde terminaremos, ¿verdad? Eso ya no nos corresponde. No, eso ya es, solamente Dios sabe qué pasó con el joven rico y con otros más por ahí. Sí. Pero entonces usted le da ese, por fin, vence ese miedo. No tengan miedo y da usted el brinco y vamos por aquí. Y de ahí avancé mi vida sacerdotal. Yo fui ordenado el año 1992 y he cumplido 21 años de sacerdote. Y mi vida sacerdotal ha estado dedicada hacia adentro de la comunidad, podríamos decir, es casi monacal. Ayudaba en lo que podía, me dedicaba a la formación de los hermanos, me dedicaba a escribir muchas cosas. Tengo algunas cosas en internet, trabajo hace tiempo. Si ustedes buscan en internet una página en Facebook que se llama Viviendo el Evangelio, son reflexiones que yo ofrezco a partir del Evangelio de cada domingo o mensajes diarios, ¿no? En fin, yo he trabajado en redes de esa manera ya hace bastante tiempo. He trabajado también de acuerdo a mi ministerio sacerdotal, yendo a confesar, celebrando misas, ayudando por aquí y por allá, siempre que se podía, dando consejería espiritual a los hermanos de la comunidad. Entonces, mi misión durante casi 20 años ha estado enfocada a la comunidad. Le voy a hacer una pregunta muy personal. Por favor. Es muy difícil encontrar a alguien que ha vivido con un fundador. Sí. Cuéntenos, ¿qué es su experiencia, usted ya como sacerdote, vivir con un fundador? Es vivir con un padre. Y con un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Y en ese querer lo mejor para sus hijos es exigente, pero también es muy amoroso, ¿no? Es un padre que, como todo padre, puede tener sus errores, sus dificultades, pero también es un padre que tiene la capacidad de saber pedir perdón por sus errores y dificultades y decir lo que yo siempre recuerdo que él nos decía a nosotros, ¿no? Un padre quiere que sus hijos sean mejor que uno. ¿No? Una de las cosas que más he aprendido de Luis Fernando es su amor a la iglesia. Es un amor enorme. De verdad, a mí me he edificado mucho todos los años que he vivido con él, ¿no? Su preocupación siempre por la iglesia y su preocupación por ver cómo podemos ayudar a la iglesia y específicamente a los pastores, ¿no? Y yo sé de muchos pastores que están muy agradecidos por toda la ayuda que el sodalicio les ofrece, les brinda y está siempre ahí. Entonces, es una experiencia maravillosa y a mí me ha forjado muchísimo. En otra de las cosas que yo debo agradecerle profundamente es en la fidelidad. Una de las cosas que él me ha educado, y además lo tengo en mis genes alemanes, creo ya, es la fidelidad. Para mí la fidelidad es, tú te comprometes a algo y lo cumples. Y si tú te tienes que sacrificar, te sacrificas, no sacrificas a los demás. ¿No? Y esa fidelidad es algo que yo vivo y he vivido durante todos mis años de consagrado y de sacerdote. Ahora que usted habla de este gran servicio que ha prestado el sodalicio a la iglesia en tantas y diversas maneras, hay uno que estoy seguro que usted lo conoce perfectamente bien y nunca lo ha identificado, Asiprensa. Sí. Yo no dejo de recomendarle a todo mundo, y se lo hago esta noche si usted no lo conoce, busque, cuando usted quiera saber qué está pasando en la iglesia,
¿Qué ha dicho el Papa? ¿Qué no ha dicho el Papa? ¿Qué dicen los obispos? ¿Qué no dicen los obispos? Y no lo que dicen los medios de comunicación, que lo que es distorsionan, vaya usted a Ciprensa. Ahí tiene usted una luz sobre lo que está pasando en la iglesia. Y este es un fruto de sodalicio. Así que muchísimos más que vamos a hablar ahora, frutos de sodalicio. Sí, y si me permites entrar ya en este fruto. Bueno, y ahora cuéntenos, sí, porque ya usted nos habla de estos 20 y pico años viviendo prácticamente medio monásticamente, pero yo ahora sé que usted viaja mucho y da muchas conferencias. Sí. ¿Qué ha pasado con el Padre Jordan? Un giro radical. He salido del anonimato y ahora me estoy volviendo famoso y más famoso gracias a ustedes. Y ahora lo sabe después de que acabe usted. Y este y el otro programa que vamos a hacer, Padre Jürgen. ¿En qué línea lo tiene el Señor en este momento sirviendo a la iglesia? ¿Qué ha pasado en mi vida? Como sacerdote, 20 años escuchando confesiones, evidentemente. 20 años acogiendo jóvenes, no solamente jóvenes, pero jóvenes que vienen confundidos o a contarte sus penas, sus tristezas. Y yo siempre he procurado, sobre todo con este tema de la castidad o de la falta de castidad, de aconsejar a los jóvenes a que esperen, ¿no? Y tengo ya varias experiencias de jóvenes que me dicen, por ejemplo, te voy a contar una que siempre hace varios años me retumbaba en la cabeza. Un chico de 17 años me dice, padre, 11 meses estoy con mi novia y recién hemos tenido relaciones sexuales. Desde que lo hice, solo pienso en eso y ya no miro su corazón. Muy fuerte. Pero muy expresivo de lo que sucede cuando se adelantan las cosas en los jóvenes, y en el hombre especialmente. La mujer muy ilusa, muy enamorada, no sé cuántos años tendría ella, 16, 15, 17, ¿no? Pero hoy en día está muy de moda porque nos amamos, entonces no tiene nada de malo. Y eso nunca ha sido la enseñanza de la iglesia. Incluso gente de iglesia, chicos de pastoral, se creen excusados del sexto mandamiento, que es muy claro. O sea, la ley divina es objetiva, es clara, dice nada antes del matrimonio y nada fuera del matrimonio. Y la castidad te lleva ¿a qué cosa? A esperar hasta el matrimonio, en el caso de ser vírgenes, ¿no? O si no son vírgenes, volver a empezar y esperar también hasta el matrimonio. Y no solo eso, sino vivir la sexualidad rectamente en el matrimonio, porque la castidad no es solo hasta el matrimonio, como algunos dicen, también se vive en el matrimonio. Claro. Muy bien, tengo esa experiencia de ese joven de 17 años que me dice eso y a mí me rompió el alma, ¿no? La experiencia de muchas jóvenes que vienen a confesarse y dicen, y yo les contaba esa historia, ¿por qué? Porque se entregaron a los 15, 16 años y venían a llorar porque ya se había ido con otra, ¿no? Y se había acabado el amor eterno que ellas imaginaban, porque decían esto es para siempre y por eso me entrego, ¿no? Y yo les decía eso y me decían, lo mismo sentí que pasó en nuestra relación. Esto de las chicas, por ejemplo, es que tuvieron una relación con un chico pensando que ese iba a ser ya un matrimonio en un futuro y de repente el chico encontró otra chica y la dejó. Sí. Y ya quedó el gran vacío y la pérdida de la virginidad de la mujer. Correcto. Ajá. Sí, y eso es muy común porque ya las chicas son muy ingenuas y muy ilusas. Padre, lo voy a tener porque esto es importantísimo. ¿Qué pasa en una chica, psicológicamente, espiritualmente, cuando ha perdido la virginidad antes de... No la ha perdido en el matrimonio. Bueno, no es perderla, no la ha entregado en el matrimonio. No esperado. No esperado. ¿Qué algún sentido? ¿Hay algo parecido, aunque es una enorme diferencia, cuando el posaborto, que hay un síndrome fuerte, hay un sentido de culpabilidad? ¿Pasa algo en la mujer cuando tiene esta experiencia prematura? Claro que pasa. Mientras está con el enamorado, con el novio, vive en la ilusión. Cuando se rompe esa relación, ahí es donde viene una crisis tipo divorcio. Sí. Y es muy fuerte. Yo te voy a responder, y le voy a decir a los que me están escuchando, con las palabras de Cristalina Ebert. No sé si te suena el nombre, porque yo he visto que han venido acá con su esposo, Jason Ebert. En mi ministerio sacerdotal, yo me encontré con el libro de Jason, Amor Puro, Pure Love,
¿no? Él hace un ministerio magnífico acá en Estados Unidos, él ha dedicado su vida acá de abrir o de renovar su página que se llama The Chastity Project. Y a mí me ayudó muchísimo su libro Amor Puro para entender cómo tengo que aproximarme yo a los jóvenes en el confesionario o cómo aconsejarlos, porque su visión es positiva. Su visión da argumentos racionales, argumentos médicos, psicológicos, de todo tipo. Y viene un papá una vez me dice, padre, yo quiero que mi hija, va a cumplir 15 años, llegue virgen al matrimonio. ¿Qué le digo a mi hija, además de que está prohibido por Dios y por la iglesia? Tú no les puedes decir eso a una joven hoy día, a un joven, porque van a decir, ah, está prohibido, entonces es más rico, ¿no? Y lo van a hacer. Muy bien. Lo que importa, creo que lo importante hoy día es que los jóvenes tengan razones y argumentos para que ellos decidan y digan, no lo voy a hacer porque es mejor esperar. Su esposa, actual esposa, Cristalina, escribe un librito que se llama Feminidad Pura, en inglés Pure Womanhood, y empieza su libro de una manera muy chocante y muy potente. Dice, nunca olvidaré el día en que él se fue de mí por última vez y se fue llevándose algo que nunca le perteneció en primer lugar. Yo tenía 15 años cuando él me dijo, si me amas, entonces demuéstramelo. La famosa prueba del amor, ¿no? Que yo siempre le digo a los chicos, ¿saben qué? Esa prueba del amor, cuando te la pide el hombre, es la prueba de su egoísmo. Porque está pidiéndote que tú te sacrifiques para él obtener un placer. Muy bien, sigue diciendo Cristalina, desde que lo hice, él ya quería pasar solo el tiempo con mi cuerpo, ya no conmigo. Entonces hay un cambio en la mentalidad del hombre una vez que la mujer se entrega porque eso es para siempre, nos va a unir, nos va a mantener juntos y tiene la ilusión de que se van a casar. El hombre es distinto y eso es lo que ellas no entienden. Son mujeres y creen que los hombres somos como las mujeres, tan emotivas o sentimentales como ellas. Y no es así. Entonces en el hombre sucede una transformación cuando no hay madurez. Y yo hablo cuando no hay madurez porque ya me han dicho, ¿y cuál es la diferencia cuando se casan? Bueno, que en todo ese tiempo de espera hay un tiempo de maduración. Entonces ya la madurez ayuda a que la relación sexual no haga esa transformación en la mente del hombre y empiece a verla solamente como un objeto sexual. Ahí Cristalina, sigo citándola, dice, bueno, se acabó esa relación y me dije a mí misma, si yo ya no soy virgen, ¿qué más da esperar hasta el matrimonio? Así que seguía haciéndolo con uno, con otro, una relación vacía llevaba a otra, ¿no? Y llega un momento en que una se pregunta si es que el amor verdadero existe o una lo merece. Es muy fuerte, ¿no? Como empieza ella. Y sigue diciendo, no he nombrado las 21 secciones de este librito, que es un folletito para jóvenes, ¿no? Con todos los temores, miedos, inseguridades, mentiras que una mujer se dice y que te alejan del amor verdadero. Es un libro muy potente, yo se los recomiendo siempre a las jóvenes. Lo consiguen en Amazon o no sé dónde. ¿Lo hay en español? La traducción está en español. En español. ¿Y cuál es su traducción en español? Feminidad Pura. Feminidad Pura. Cristalina Ebert. Sí. Entonces sí pasa algo en la mujer cuando ella se entrega, y más aún cuando se rompe y se quiebra esa relación, entonces como te digo, es como un divorcio. Y Jason en su libro explica lo que no solo él explica, ya varios han investigado eso científicamente hablando, que cuando la mujer tiene relaciones sexuales produce una droga que se llama oxitocina. Y esa oxitocina se le conoce popularmente como la droga de la fidelidad. Y hace que la mujer se quede pegada al hombre, como un tape de esos grises, esos súper pegajosos, que son muy difíciles de arrancar. Y es interesante porque esa droga se la produce la mujer también cuando va a dar a luz y cuando da de lactar. Mire. Es para que entiendas cómo la mujer luego de que se entrega sexualmente al hombre se queda pegada a la persona. Y por eso es que hay tantas chicas que andan como bobas detrás del novio una vez que se han entregado, aunque les grite, aunque las maltrate, las insulte, aunque se vaya con otra, vuelva después y les diga, perdóname, no lo quise hacer, y en la misma noche se están volviendo a acostar. Son cosas que uno lee pues, en estos libritos de Cristalina y de Jason también,
Entonces, es una adicción. Es una dependencia incluso biológica y psicológica también, que la vuelve ciega ¿a qué cosa? A todos los defectos del tipo. Ahora, eso está diseñado por Dios y tiene un efecto maravilloso en el matrimonio. Claro. Porque eso hace que la pareja de verdad se une y se quede pegada, ¿no? Pero si lo usas mal, ahí vienen problemas. Ahora entiendo, padre, por qué hay muchos padres que tienen un tremendo trauma, por esto mismo que dice. ¿Cómo puede seguir con ese tipo si ese tipo la maltrata, ese tipo la desprecia, ese tipo la trae como un trapeador y ella está, como usted ha dicho, está como una boba amarrada a él? Sí. Es que hay algo que desconocíamos, hay esta hormona que la pega a él. Produce una esclavitud, literalmente. Además del miedo que le produce a la mujer de decir, no, si termino esto me voy a quedar sola porque ya no valgo nada. Entonces, mira, la mujer cuando empieza a entregar cosas sexuales se va despreciando cada vez más a sí misma ante sus propios ojos. Tiene que empezar a mentir a sus padres, tiene que ocultar las cosas, tiene que justificarse a sí misma, engañarse a sí misma diciendo que está bien. Tiene que pasar por situaciones difíciles como y los temores de qué pasa si estoy embarazada o no. En fin, y al mirarse a sí misma, se empieza a rebajar a sí misma. ¿Por qué? Ante Dios ya no se siente digna, se oculta, como al principio, ¿no? El pecado hace que nos avergoncemos de nosotros mismos. Y no tienes que ser católica para sentirte mal. Me dio el testimonio de una atea que dice que después de haber pasado por un proceso de esa naturaleza y haber tenido muchos hombres, ahora se siente como una prostituta. Y no sabe cómo salir de ese hoyo oscuro. Y ahí algo que usted implícitamente yo creo que lo ha mencionado, también entra entonces el demonio, el mentiroso, y aprovecha esta situación para acabar de enredar más a la mujer en este sentido de tú eres una basura, tú eres una porquería, para llevarla, apartarla más del amor de Dios, ¿no? Sí. O sea, el demonio aprovecha esta situación para acabar de destruir esa alma. Y otra de las cosas que, un dicho de un padre espiritual que decía, ¿no? El demonio es muy astuto. Oh, sí. Te quita la vergüenza para que peques. Y después de que pecas, te llena de vergüenza para que no recurras a Dios. Y pidas su perdón, porque Dios te va a perdonar. Dios es misericordioso. Bueno, entonces... Déjame decir una cosa, padre. El tiempo se nos ha ido. Sí. Fue providencial que usted mencionó que vamos a tener un futuro programa. Yo le voy a pedir en estos 3 minutos que nos quedan, donde estamos ahora, ¿qué nos puede usted ofrecer en un siguiente programa que hagamos donde desarrollemos muchísimo? Háblenos un poco del material que podemos desarrollar en otro programa, padre. Sí. Para que veamos qué gran material le ha permitido Dios desarrollar en 2 minutos que me quedan. Yo te quiero contar a ti y a todos los jóvenes, especialmente que me están viendo en este momento. El año pasado, providencialmente, yo ya no podía quedarme callado y di un par de pláticas para mujeres y un par de pláticas para hombres en la parroquia donde yo trabajo, y la reacción fue explosiva. La sed de escuchar algo distinto en nuestra sociedad me hizo a mí decir, no puedo dejar de hablar. Y no puedo dejar de hablar ¿sobre qué? Sobre la castidad, sobre la pureza necesaria para encontrar un amor verdadero. Ustedes jóvenes están sedientos de un amor auténtico y verdadero, y la sociedad lo que les está ofreciendo es puro sexo. Y los enreda justamente en estas situaciones y los lleva a muchos a la desesperanza, al desánimo, a no saber cómo salir o a ir de una relación mala en otra. Con el tiempo fui pensando, bueno, vamos a darle figura a esta propuesta, porque empecé a dar charlas por varios lados, con la misma reacción de siempre, los ojos de los jóvenes que se encienden en esperanza, es decir, hay algo distinto, hay un camino para encontrar ese amor verdadero que estoy buscando. Y tomó nombre, la opción V, porque es una opción contracorriente. Toda la sociedad les está diciendo, tengan sexo, es normal, lo único que tienen que hacer es usar los anticonceptivos, los condones, píldora al día siguiente, aborto si nada de eso funciona. Si tú quieres vivir la castidad, eres anormal. Te hacen sentir mal. A las mujeres vírgenes, o a los hombres también, les hacen sentir como que es una enfermedad. Déjeme interrumpirlo aquí porque se me va el tiempo y solamente quiero que ahora mismo usted nos diga dónde la gente puede contactar ya, dónde está esta información. Este proyecto que se llama la opción V, una opción por la virtud de la castidad para encontrar el verdadero amor. La dirección
tenemos un website, la opción v.org. Si entran ahí, van a encontrar que estamos en las redes sociales, Facebook, tenemos un canal de YouTube, tenemos Twitter, tenemos un blog que es muy importante donde van a encontrar mucha información que les va a ayudar a vivir la castidad. Esa es nuestra dirección en nuestro website y tenemos también una dirección de correo si nos quieren escribir, la opción v@gmail.com. Padre, ni lo despido. Simplemente tenemos que seguir este programa y le vamos a anunciar cuándo volvemos con el Padre Jürgen, porque Yo feliz. esto hay mucho más. La próxima semana tengo aquí a un arzobispo, el arzobispo Tomás Wensky de la Arquidiócesis de Miami, va a estar con nosotros, pero ya desde ahora se los prometo, el Padre Jürgen volverá pronto porque vamos a hablar de todo este proyecto que es importantísimo, lo que les vamos a ofrecer.